las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dígame en fuerte. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amante Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, porque ellas son vidas, son fieles, son de aliento para nuestros corazones. Como siempre te pedimos que bendigas, Señor, nuestras vidas, como siempre los hace a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese unos minutos, mire a alguien y dígale: no le prestes atención al viento. Dígale: no le prestes atención al viento. Mire, de inmediato, en el capítulo que acabamos de leer, el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, antes de entrar a la lectura que acabamos de leer, hay un escenario que acontece. ¿Y cuál es el escenario? Si usted lo lee completo el capítulo, usted va a entender qué pasó antes de esta historia. Y lo que pasa antes de esta historia es que dice la palabra que Jesús sale, siente compasión de la multitud, ora por ellos y los sana. Amén. O sea, que había un gran número de enfermos en el momento del escenario o en aquella multitud, como era una de las facetas o de las manifestaciones de Jesús, era sanar a los enfermos. Amén. Esa era una de las manifestaciones. Jesús tenía una autoridad sobre la enfermedad, que esto era algo sorprendente. Con todos los enfermos que se encontraban con Jesús, o Jesús se encontraba con ellos, era difícil que no ocurriera un milagro. Amén. Y yo creo que nosotros como iglesia tenemos que sentarnos a estudiar estas dimensiones de sanidad que tenía Jesús. El mismo Jesús estableció de que cosas mayores, ¿verdad? Y creo que esto está dentro del paquete. Por eso creo que es un tiempo de sanidad y de milagros sobre la vida de muchas personas en este ministerio. Amén. Pero nosotros tenemos que creer a lo que Dios continuará haciendo en nuestras vidas. Y después que Jesús tiene compasión de la multitud, dice la palabra, y los sana, empieza a predicar, empieza a ministrar a la multitud. Luego se presenta el escenario de que ya tenía mucho tiempo ministrando. Los discípulos se le acercan y le dicen: maestro, despide la multitud, porque ya con el tiempo que tienen en el desierto, tienen que tener hambre y tienen que tener sed. Y ahí empieza este milagro. Jesús dice: no lo despida, vamos a orar por lo que tenemos y vamos a alimentar a la multitud. Y dice la palabra de que más de 5,000 hombres, muchas veces sin contar las mujeres y los niños, fueron alimentados. Amén. Y por eso el versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos. O sea, luego de este escenario viene otra manifestación. Después de lo que acontece, dice la palabra, enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él
otra ribera. Luego del escenario de la multiplicación, luego del escenario de la sanidad, Jesús le dice a sus discípulos, vayan al otro lado. Jesús era incansable. Jesús se manifestaba algo en esta ciudad y de inmediato él sabía que en la próxima ciudad algo tenía que pasar. Jesús manifestaba un nivel de milagro, de liberación, de sanidad, y luego se movía a la otra ciudad porque algo había que manifestar. Amén. Y por eso dice la palabra, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Pero ¿cuándo lo despidió? Luego de los milagros, luego de la multiplicación. Hay cosas que Dios va a hacer en nuestra vida. Dale algo, Jason, ahí. Hay cosas que Dios va a hacer en nuestra vida. Hay cosas que Dios va a manifestar en nuestras vidas. Hay cosas que el Espíritu Santo está a punto de hacer en nuestras vidas. Y dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, dice la palabra. Pero luego que Jesús multiplica, luego que Jesús sana, tiene que tomar ese tiempo de ¿qué? De oración. Tiene que tomar ese momento de apartarse con Dios. Tiene que tomar ese espacio de conectarse con su Dios. Tiene que tomar ese minuto de conexión con su Padre. El domingo pasado hablaba acerca de conectados. Y este momento, este tiempo de oración que estamos teniendo, yo no sé cuánto están entrando en el tiempo de oración, pero los martes, no sé cuántas mujeres están viniendo. Lo que yo sé es que los hombres están un poco agachados. Porque el jueves pasado, ¿cuántos de los varones vinieron el jueves pasado? El jueves. ¿Tú viniste? Yo estuve aquí, pero los varones no están viniendo a la oración. Anoche estuvimos en un silicio y los varones no vinieron al silicio. Solamente vinimos, ¿verdad? Naval se quedó. Apolonio, Elvis, Wilmer y yo. Y el sobrino de Apolonio. ¿Dónde te quedaste? Venía aquí para la escuela. Era en la noche que iba a ir para la escuela. Mire, y necesitamos, Maritza me dijo que las damas no están viniendo tampoco. ¿Qué es lo que queremos de Dios para este tiempo? Hemos detenido todo para orar y no estamos orando. Si yo pregunto en estos 2 días de ayuno, ¿cuánto han ayunado? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos del reino? ¿Pero qué le estamos dando al reino? ¿Cuál es el sacrificio que estamos haciendo? La palabra multiplicación, esto que aconteció en Mateo 14, se puede manifestar en nuestros tiempos. ¿Pero qué estamos haciendo? Vemos que Jesús termina de obrar milagros, de multiplicar panes y peces, y él entiende que para continuar en esa dimensión tiene que orar. Y dice la palabra que subió al monte aparte, mandó a los discípulos adelante y él oró, se conectó con su Padre. No podemos tener una vida efectiva en Dios si no nos conectamos con ese Dios. Es más, le digo algo, muchas veces nosotros, los ministros, los cristianos, los evangélicos,
decimos que le servimos a Dios, pero no tenemos ningún contacto muchas veces con ese Dios que decimos que servimos a Él. Y tenemos que tener cuenta con el evangelio que queremos vivir. Tenemos que tener cuenta con la vida de creyente que queremos tener. El evangelio no es un cuento. La vida y la conexión con Dios no es un juego. Nosotros tenemos que estar conectados con nuestro Dios. Y fue algo de lo que Jesús nos enseñó. Desde los 12 años, Jesús se le perdía a su madre y a su padre. Y la respuesta era: en los negocios de mi padre me conviene estar. Pero hay tantas cosas en las que estamos incluidos o entretenidos que nos estamos olvidando de dónde verdaderamente. Por eso Jesús despide a la multitud, envía a sus discípulos y Él se queda conectado, dándole gracias a Dios, dándole gracias a su Padre por lo que acababa de hacer. Y Dios hace tantas cosas en nuestras vidas y nos olvidamos. Se nos olvida lo que Dios hace con nosotros. El simple hecho de estar aquí, tenemos que valorar y aprovechar ese momento. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ellos iban al otro lado, pero Jesús se quedó orando. Ellos iban a un nuevo territorio, pero Jesús se quedó orando. Muchas veces por eso es que la tormenta nos desenfoca, porque no estamos haciendo lo que debimos hacer. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Estar conectados con nuestro Padre. No estamos aquí para ver o para mirar o para caerle bien a nadie. Estamos aquí para agradar y hacer la voluntad de nuestro Padre. Estamos aquí para cumplir con el mandato de nuestro Padre. Estamos aquí para hacer la voluntad de nuestro Padre. Mientras ellos iban, Jesús estaba orando. ¿Quién fue el que calmó la tempestad? ¿Quién tenía qué? La autoridad. El que calma la tempestad es el que tiene la autoridad. Pero ¿quién da dicha autoridad? El Padre. Los discípulos acaban de ver sanidad, acaban de ver multiplicación, acaban de ver milagros, pero no se quedaron en la conexión que estaba Jesús. Ellos debieron también quedarse orando, o en medio de la barca orar, pero la tormenta, las ocupaciones, quizá lo tenían desenfocado. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Muchas veces las añadiduras nos tienen desenfocado del reino de Dios. Y no caigamos en la religión de que porque vamos a la iglesia los domingos, como los católicos, creemos que estamos asegurados.
Porque los católicos van, se toman la hostia, par de Padre Nuestro y ya. Y nos volvemos evangélicos parecidos a los católicos, que solamente vamos a la iglesia los domingos y ya. Pero en nuestra vida, ¿qué está pasando con nuestra espiritualidad? ¿Creemos que así vamos a ser salvos? Los discípulos que veían esos milagros, esas manifestaciones, muchas veces estaban ajenos, no estaban con la conexión necesaria para hacer lo que Cristo hacía. Y tenemos que tener cuenta, el que usted venga o deje de venir, eso no es lo que lo va a salvar. Lo que lo va a salvar es el compromiso que usted tenga con el reino de los cielos. Es el deseo de nosotros servir a Dios. Vas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Mire, ahí podemos notar muchas veces cuando la falta de oración se manifiesta en nuestras vidas. Porque ellos acababan de estar con el maestro y cuando él viene sobre el mar, lo confunden con un fantasma. O sea, ahí había una falta de conexión. Porque la oración es lo que nos abre los ojos para poder entender y ver realmente las manifestaciones de Dios, las manifestaciones de Jesús. Y como ellos iban al otro lado, en ese momento no tenían el nivel de oración, pero acababan de ver milagros, multiplicación, y Jesús quiso enseñarle algo nuevo. Y eso nuevo de Jesús, lo que hizo fue que los turbó. ¿Pero por qué? Porque le hacía falta conexión. Que lo nuevo de Dios no nos asuste, porque Dios siempre tiene cosas nuevas que mostrarnos. Ahora estamos nosotros preparados para lo nuevo de Dios en nuestras vidas. Como iglesia, como persona, ¿está usted preparado como ministro? ¿Está usted preparado para lo nuevo de Dios en nuestras vidas? Yo no sé si usted está preparado, se va a preparar, pero lo nuevo de Dios no va a dejar de manifestarse porque usted no esté preparado. Dios necesita que usted se prepare para que lo nuevo que Él te quiere mostrar no te asuste, sino que puedas recibirlo. Pero enseguida los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Lo que tenía que sorprenderlo, o sea, que sacar algo en ellos, lo que hace es que le da miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro, el que era pescador, siempre fue el más arriesgado. Y le dice a Jesús: si eres tú, introdúceme en esa dimensión. Se habla mucho de que Pedro se hundió, pero fue el único que tuvo la gallardía de caminar. Y lo que Dios necesite, hombres y mujeres, que estemos dispuestos a caminar en la voluntad de nuestro Padre. Yo quiero que usted levante sus manos ahí.
Levante sus manos al cielo y diga al Espíritu Santo de Dios, aquí donde estoy ahora, necesito que me ayudes. Mire, estamos pasando momentos difíciles, momentos apremiantes, momentos donde los vientos nos tienen turbados. Pero no importa lo que esté pasando, lo que esté viviendo, la situación en la que esté, hay una palabra de parte de Dios para nuestras vidas y tenemos que confiar en esa palabra. Tenemos que ponerle confianza a esa palabra. Pedro dijo, si eres tú, di que yo vaya a ti. Tenemos que tener claro quién fue quien nos llamó, a quién nosotros estamos sirviendo, cuál es el compromiso nuestro con el reino. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú nos levantes. Levántanos, Espíritu Santo. Levántanos y ayúdanos a caminar en las dimensiones que tú quieres que nosotros caminemos. Levántanos y ayúdanos a ver lo que tú quieres que nosotros veamos. Abre nuestros ojos. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Abre nuestro espíritu. Póngase sobre sus pies ahí. Oh Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por este momento, gracias por esta oportunidad. Lo que te pido es que tú nos ayudes, así como ayudaste a Pedro a caminar sobre las aguas, así como le diste la palabra a Pedro de que saliera fuera de la barca en medio de la tormenta y se atreviera a caminar. Yo te pido que tú nos ayudes a nosotros en medio de cada tormenta, a nosotros caminar por encima de ella, pero que nos ayude a no prestarle atención a dicha tormenta, porque Pedro, después que camina sobre las aguas, la misma tormenta hizo que se desenfocara de quien le dio la palabra y empezó. Yo no sé qué está provocando en tu vida que te desenfoques de Cristo y te hundas, pero hay una seguridad de que en medio de la tormenta, Cristo, en medio de la tormenta, Cristo te sostiene. En medio de tu dificultad, Cristo te sostiene. Espíritu Santo de Dios, te doy gracias por este momento. Y yo te pido que tú nos sustentes. Yo te pido que tú nos sustentes.